Shalom Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 25 del Tratado de Kiddushin. Que sabe de Nezonia, lo atu le pirke de Rav Hizda. Ocurrió una vez que los ancianos de la ciudad de Nezonia no asistieron a la clase de Rav Hizda. Amarle, le Rav Amnuna, le dijo Rav Hizda a Rav Amnuna, Zi, se nainhu. Ve y ocúltalos en sus casas, de decir, arresto domiciliario, es decir, una especie de nidui. ¿Por qué no asististeis a la clase? Azal Amarleu fue Rabamnuna y les preguntó, Maitama, lo atu Rabanán le pica, ¿por qué no habéis asistido hoy a la clase? Amarle, Ambrule, perdón, le respondieron los sabios. Amai, Nete, de Beainan, Mine, Milta, Velapashatlán. ¿Por qué hemos de asistir a su lección? Si en una de ellas le hicimos una pregunta y no nos la resolvió. Amarleu, les dijo Ramanuna, mi beitu, minai, mi develó, peshit naleju. ¿Alguna vez me preguntasteis a mí y no resolví la duda? Entonces, bien, entonces dice, y si yo, que tan solo soy un alumno de Rav Hizda, puedo contestar a sus preguntas, seguro que Rav Hizda también puede hacerlo. Entonces, si no os contestó, tendrá una buena razón para hacerlo. Baumine, tras escuchar su argumentación, le preguntaron los ancianos de Nezonia a Rav Amnuna, Ebed Sheserezó Rabó Bebetzim Mahu. Un esclavo kenanita que su amo lo castró. ¿Cuál es la ley? Perdón. Kemunshe Begalui Dame o lo. ¿Acaso es un defecto expuesto o no? ¿Qué dijimos? Que eso es un defecto expuesto, entonces sale en libertad. ¿O no lo es? Dice, la Haba Bide. Rabamnuna no tuvo respuesta a la pregunta. Ambruló, Mashimha, le preguntaron, ¿cómo te llamas? Amarleu, Hamnuna, me llamo Amnuna. Rule le dijeron, la Amnuna, ela Carnuna. Dice, no te llamas Amnuna, sino que te llamas Carnuna. ¿Sí? Es decir, un nombre adecuado para los ignorantes de Torah. ¿Sí? Que suelen ir por las plazas, por las Keranot. Ahora, otra pregunta. Atale Kame de Rafita. Llegó Rabnuna delante de Rafita y les puso lo que había pasado. Amarle, le dijo Rabjid a Rabamnuna, Magnita Bauminaj. Una pregunta cuya respuesta se deduce de una verita. Te preguntaron, Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, en el tratado de Negaim. Dice, Esrim Garbar Rashe Evarim, Sheba Adam, Kulam en Metameim Mishum Mejia, es decir, de las 24 extremidades de miembros u órganos que hay en el hombre, ninguno impurifica a la persona por causa de una mijía. ¿Qué es una mijía? Dice, la Torah establece que cuando aparecen ciertas manchas de color blanquecino en la piel de la persona, esta queda impura. Entonces, Beluhem, ¿y cuáles son estos 24 extremos? Rashe Etzbaot, Yadaim, Veraglaim, Verashe Oznaim, Verosh Achotem, Verosh Agevia, Verosh Dadim, She Baisha. ¿Cuáles son? Dice, son los extremos de los dedos, de las manos y los pies. 20 en total. Los extremos de las orejas, los lóbulos. 2. La punta de la nariz, 1 más. Y el extremo del miembro viril, 1 más. Y en la mujer hay otros 2 que son los pezones. La viuda Omer, Afbeish. La viuda dice también en el hombre, los pezones. Continúa entonces Rav Hizda exponiendo y explicando. Utniale, y se enseñó en una brevedad acerca de esta Mishnah, Bekulam Evet Yotze Bahem Lejerut. Por la pérdida de cualquiera de estos extremos, el esclavo sale en libertad por ellos. Rabbi Omer, y Rabbi dice, Af Aserus. También por la castración del esclavo, este sale en libertad. Benazai Omer, Af Alashon. También si tiene un daño irreversible en la lengua. Rafid analiza la opinión de Rabbi para resolver la pregunta de los ancianos de Nezonia. Amarma dijo que el sabio, la verdad, Rabbi Omer Abba Serus, que también la castración, Serus de Mai.
a la castración de qué parte de los genitales masculinos se refirió Rabbi. Y le maserus de Gid, si me vas a decir que es la castración del miembro viril en sí, Hainu Gevia, ya es lo que dijimos en una de las 24. Rosh Gevia, es lo mismo. Entonces, ¿de qué nos estamos refiriendo? Serus de Betzin, es decir, que lo que le castraron fueron los testículos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta era que el primer Tano opina que si el amo le castra, sí sale, y Rabbi discrepa y sostiene que, perdón, según el primer Tana, no sale, porque solamente dio los 24, y según Rabbi, sí sale. Ahora, Rabbi Omer, Afaserus, vamos a analizar esto. Dice, Rabbi dice también por la castración. Dice, Rabbi Lashon, lo, y según Rabbi, por si se le provocan defectos en la lengua al siervo, este no sale en libertad. Entonces dice Urminhu, y entonces vamos a tener una objeción en el Bet Midrash de una vereita. Dice Hare Misha ya más de Benitza Haza'a al Pib. He aquí que una persona que estaba rociando las aguas de la vaca roja se refiere. Sobre una persona que se impurificó con un muerto y se aplicó una rociada sobre su boca, la del impuro. Rabbi Omer Iza, Rabbi dice, el Cohen roció correctamente. Jajamim Ombrim lo Iza. Los sabios dicen, no roció correctamente, ya que la boca se considera una parte oculta de la persona. Mailab, Aleshonó. ¿Acaso cuando la Beraita dice que lo salpicó sobre la boca, no se refiere que lo hizo sobre la lengua? Pues vemos del hecho de que el rociado sea válido, que Rabbi considera que la lengua es un órgano expuesto. Entonces la Gemara rechaza esto y dice no. Al sefatak. Se refiere que el roció sobre los labios. Y objeta la Gemara y dice, al sefatak, shita, ¿cómo me vas a decir que quiere decir sobre los labios? Por supuesto que sobre los labios es evidente que es una parte expuesta y que se llama que roció. Entonces, mau de tema, ¿qué es lo que yo podría haber pensado? Dimna de Halim sifte kamashmalan. Podrías haber pensado que, ya que a veces la persona aprieta los labios con fuerza y estos quedan ocultos, entonces sería una parte oculta. Por eso viene la Mishnah y nos dice que no, que los labios también se consideran una parte expuesta. Beataña le no. Pero ¿cómo se puede explicar que los sabios y Rabbi discutieron en un caso en el que el agua salpicó sobre los labios? Si se enseñó explícitamente en otra vereita sobre su lengua. Beotania. Y además se enseñó en otra vereita. Veshenital roba lashon. Y un animal primogénito al cual le fue extirpada la mayoría de la lengua es pasul para un sacrificio, ya no sirve. Ahora, Rabbi Omer, Rabbi dice, Rob Hamedaber, She Bilshono. Es decir, para que el animal quede invalidado es suficiente con que se le haya extirpado la mayoría de la parte con la que el hombre habla, que hay en su lengua. O sea, la mayoría de la parte de la lengua que no está pegada al cuerpo. Muy bien. El Rabbi Omer Serus, velo mi bayelashon. Más bien, cuando Rabbi dice que el esclavo sale en libertad también por la castración, no viene a excluir la lengua, sino que Rabbi quiere decir que por la castración de los testículos, a pesar de que estén contenidos en el escroto, también se considera una parte descubierta. Y ni que decir tiene que estar en libertad por la extirpación de la lengua. De lo que a veces cuando el hombre habla o come, esta se puede ver. Benazai Amar, Lashon, Abalseruslo. Ahora, cuando Benazai dice que por la lengua sale en libertad, se refiere a que por la lengua sí, pero por la castración no. Umay af. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra af también que está mencionada en la Mishnah por Benazai? Akamaita, se refiere a la primera opinión, es decir, los 24 que dijeron y también la lengua. Eso es lo que dice Benazai. Rabbi dice no, los 24 que dijeron también la lengua y la castración. Y aquí, Nagdema de Benazai Beresha. Si fuera así, que Benazai está refiriéndose a lo primero, entonces primero debería haber enseñado a Benazai, es decir, 24, tal, y la lengua. Y después viene el Rabbi y dice, y la castración, porque se entiende que cada uno va añadiendo a lo que dijo el anterior. Tana, Shema'a, le del Rabbi, Ukba'a. El Tana que compiló esta breita, primero escuchó la opinión de Rabbi y la fijó. Ushma'a, le de Benazai, Utni, y después escuchó la opinión de Benazai
y la expresó. Mishnah los das a mi mekoma. Y la enseñanza de Rabbi no se movió de su lugar. Muy bien. Amar Ula, dijo Ula. ¿Qué dijo Ula? Hakol motim belashon leinian tum'a de galuyu etzel asheretz. Todos están de acuerdo, tanto Jajamín como Rabbi, en que la lengua, en el tema de impureza, se considera un órgano expuesto con respecto a una criatura rastrera, a un sheretz. En consecuencia, si una persona toca la lengua de un animal así, esa persona se impurifica, a pesar de que la lengua está dentro. Maitama. ¿Cuál es el motivo de esto? Asher yigabo amar rahmaná. La Torah dice, y todo aquel que toque un zab, quien lo toque, yigabo, es lo que dijo la Torah. Vehai, name, barnegiahu, y la lengua también puede ser tocada. Entonces, todo lo que puede ser tocado se considera que impurifica en ese reptil. Continúa Ula con su análisis. De Iñante Vila, que tamun dame, pero en el tema de la inmersión en el mikveh se considera como un órgano oculto. Es decir, no es necesario que la persona abra la boca para que el agua le llegue dentro de la lengua cuando se está purificando en el mikveh. Maitama, ¿cuál es el motivo? Verajás besaroba maim amarajamaná. La Torah dice, y sumergirás tu carne en agua, es decir, la carne, la parte que se ve. Ma besaró me baré afkol me abarae. Es decir, igual que la carne estaba en la parte externa del cuerpo, todo lo que está en la parte externa es lo que tiene que ser tocado por él. Ahora, concluye Ula y dice, Lo nejleku ela leñan azaa. No discutieron los sabios y Rabbi, sino en cómo se debe clasificar la lengua en el tema del rociado de las aguas, si le cayó sobre la lengua o no, o sobre los labios. Rabbi medamele letum'a. Rabbi asemeja el rociado del agua de la vaca roja con la transmisión de la impureza. Y por eso considera la lengua como un órgano externo. Mademule le tevila. Y los sabios lo asemejan con la inmersión de purificación. Y por eso no se puede realizar el rociado sobre la lengua. De Tarbayu, de Haikra, que me explique. Y los dos, tanto los sabios como Rabbi, discuten en cómo se interpreta este versículo. Veizá atajora la tamé. Y rociará el puro sobre el impuro. Rabbi Sabar, Rabbi opina, Veizá atajora la tamé, vayamos y vejiteo. Es decir, rociará el puro sobre el impuro en el día tercero y el día séptimo y lo purificará. De lo cual se deduce que el rociado sobre el impuro se debe realizar sobre una parte del cuerpo a través de la cual se puede adquirir impureza. Pero Banán sabre, y los sabios opinan, vejiteo, es decir, lo purificará. Y luego se lavará sus ropas y se bañará en las aguas. Es decir, que es un proceso de purificación y por eso lo están comparando con el mikveh. Pero Banán name nedamia letum'a. Y dice, y los sabios también, que lo semejan a la impureza, ¿por qué lo quieres asemejar a la purificación? Tahará, mi tahará, abele, menale. Entonces, ¿qué le responde? Dice la Gemara, la lógica dicta que una ley de pureza, es decir, la del rociado de la vaca roja, de otra ley de pureza, que es la del mikveh, hay que deducir. Rabbi, perdón, Nedamia litvila. Entonces que Rabbi lo equipare con la tevilá, ¿por qué lo equipara con la impureza? Dice, Vejibes, Vegadab, Ifsik, Ainian. Dice, ¿por qué? Porque la expresión y lavará sus ropas, que figura entre el rociado y la inmersión, y trata de la purificación de las ropas, separó el tema. Es decir, hizo un corte. Una cosa es el que está impuro, corta, y después hablamos de la purificación. Pesabar Rabbi Leinian Tevila que tamundame. ¿Y acaso opina Rabbi en el tema de la inmersión que la lengua se considera como un órgano oculto? De Amar Rabin, Amar Rabada, Amar Rabbi Ishak. Pero si he aquí que dijo Rabin, que dijo Rabada, en nombre de Rabbi Ishak, Maase Beshivcha Shel Bet Rabbi,
shetabla ve'alta ve'nimtza etzem ben shinea. Ve'isrija Rabbi tevilá ajeret. Ocurrió una vez con una sirvienta en la casa de Rabbi que bajó las aguas del mikvé, se sumergió para purificarse, subió del mikvé y se encontró una espina entre sus dientes y le exigió a Rabbi que sacase la espina y volviese a hacer tevilá. Entonces, vemos que Rabbi sostiene que incluso los órganos que se encuentran dentro de la boca, como la lengua o los dientes, deben entrar en contacto con el agua. Entonces dice, Mehi de biat maim lo ba'enan makom harraui labo bomaim ba'enan. Si bien la llegada del agua a los lugares ocultos no se necesita por que ocurra en la práctica, aún así, que el lugar oculto sea un lugar susceptible de que le llegue agua, sí se necesita. Que de Rabbi Zera, tal como manifiesta la enseñanza de Rabbi Zera, de Amar Rabbi Zera, pues dijo Rabbi Zera acerca de la misma de mezclar los ingredientes de una ofrenda, Belulá, Kol Harraui Levilá, en Vilá Meakebetbo. En toda ofrenda de minjá que no supere los 60 décimos de efa, que sea posible la mezcla de la harina con el aceite, la mezcla no es imprescindible en ella. Sheno Raúl le Vilá Meakebetbo, pero si no es posible mezclarlo, entonces la mezcla sí es indispensable para ella. Perdón. Muy bien. La Gemara retoma el tema entonces de la castración y cierta una veredad al respecto. Y dice así, que Tanai, en realidad la discrepancia entre estos Tanaim, el primer Tana y Benazai y Rabbi, es la misma discusión que hay entre estos otros Tanaim que figuran en la siguiente veredad. Umauch vejatut venatuk vejarut. Es decir, un animal que está ma'uch, katut, natuk vejarut, es decir, diferentes tipos de defectos. Es decir, si el animal tiene sus genitales aplastados, o machacados, o desgarrados, o cortados, ¿sí? Ahí dice, lo yeratze, no los puedes ofrecer como una ofrenda para Hashem. Kulam, bebetzim de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, todos estos se refieren a los testículos del animal. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda. Bebetzim, lo begid, en los testículos únicamente y no en el miembro. El aculan, af bebetzim, dibre Rabbi Yehuda. Entonces, ¿qué es lo que dice Rabbi Yehuda? Que todos estos invalidan al animal también en los testículos. Son las palabras de Rabbi Yehuda. Para Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, para continuar la veleita y dice, Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, Kulan begid. Todos estos defectos que hemos mencionado solamente invalidan al animal en el miembro. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dice, Ma'uch bekatut af bebetzim. El aplastado y el machacado también en los testículos. Natuk vejarut begid en in bebetzimlo. Ahora, desgarrado y cortado se refiere al miembro, pero no a los testículos. Entonces vemos aquí que más o menos tenemos la misma discusión entre otros Tanaim con los Tanaim de nuestra Bereitá que trajimos anteriormente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dice, vemos de esta Bereitá que la viuda, al igual que Rabbi, sostienen que cualquier tipo de castración testicular se considera un defecto expuesto. Por su parte, Rabbi Eliezer ben Yaakov sostiene que todos los defectos se consideran ocultos, tal como opinan los sabios y Ben Azai. Y por último, Rabbi Yossi diferencia entre los defectos, algunos son ocultos y otros son abiertos. Muy bien. Dice, vamos a ver entonces una nueva Mishnah. Dice, Behemá Gasa Niknet Bemesira. Un animal grande es adquirido mediante la entrega. Veataká de Akbaha. Y un animal pequeño mediante el alzado. Es decir, si voy a comprar una vaca, basta con que me la entreguen. Pero si voy a comprar una ovejita, la tengo que levantar. Si intento levantar la vaca, seguramente me quede sin vaca y sin nadie que la levante. Tibre Rabbi Meir. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Eliezer y Rabbi Eliezer. Es la opinión de ellos, de los dos. Jamín Momerim, los sabios dicen,
Behemad acá nignet bemeshija. Un animal pequeño se adquiere mediante tirar de él. Muy bien. Ahora, Darash, Rab, de Kimjonia. Disertó Rab en la ciudad de Kimjonia y enseñó la siguiente ley. Behemad gasa nignet bemeshija. Un animal grande es adquirido mediante la acción de tirar de él. Ashkejinu, Shemuel, le talmidé de Rab. Encontró Shmuel a los alumnos de Rab. Amarleu les preguntó, mi amar Rab, Behemá Gazá, Nignet Bemeshijá. ¿Acaso es verdad que Rab dijo que un animal grande es adquirido mediante la acción de tirar de él? Beja Anan Bemesiratanan, pero nosotros aprendimos que se aprende que es adquirido mediante la entrega del animal. Name Bemesirá Amar. Y Rab mismo, incluso Rab dijo que era mediante la entrega. Adar B, ¿me hay? ¿Acaso Rab se retractó de eso y ahora dice que es por Meshijá? Dice, de Amar, Kihaitani. Lo que enseñó Rab en Kimejonia, lo enseñó de acuerdo a la opinión de otro Tana, es decir, Jajamim, que figura en una Bereitá y no en la Mishnah, de Tania, como se enseñó en la Bereitá. Los Jajamim, Omerim, los sabios dicen, Zobezo, Niknet, de Meshijá, tanto uno como el otro se adquieren por tirar de él, el pequeño y el grande. Rabbi Shimon dice, tanto uno por el otro con alzado, y no mediante la entrega, ni mediante la acción de tirar de él. Makifle Rabbi Yosef, objetó Rabbi Yosef a esta última opinión, la de Rabbi Shimon. El ameata, pil, le Rabbi Shimon, bameyikne. Entonces es así. Rabbi Shimon, si quiere adquirir un elefante, ¿cómo lo va a adquirir? Lo tiene que levantar. Entonces Amarle le dijo a Valle, Bejalipi, se va a adquirir por medio de un trueque. Iname, Besojer, Edme como, o también alquilando el lugar donde se encuentra el elefante. La visera, dijo la visera, Mabi Arbakeli, me vi Arbakeli, Umaniham Tajat Raglav, el comprador trae 4 utensilios y los deja a las patas del elefante y lo obliga a meter cada pata en un recipiente y de esta forma el elefante entra en el recinto del comprador y se efectúa la adquisición. Shemat Mina, ¿qué aprendemos de aquí? Que la Shel Lokeach, Bereshut Mojer, Kana Lokeach, que si yo traigo utensilios del comprador al dominio del vendedor, lo que entre dentro de este utensilio lo adquiere el comprador. Ya, Jave Maya esquina. ¿Aquí de qué caso estamos hablando? Vecindad. Estamos hablando de un callejón, de una calle chiquitita. Inami, o bien, Bejabilé Zemorot, o que se puede llevar a cabo el alzado de un elefante mediante gavillas de sarmientos que tengan un grosor de al menos 3 tefajín. El comprador hace subir al elefante sobre ellas, lo que equivale a alzarlo y lo adquiere mediante este método de alzado. Hasta aquí llega el DAF número 25. Antes de la entrada de Shabbat Kodesh, estudiaremos la página 26. Muchas gracias por estar ahí. Hizku Veinsu.